Todos necesitamos de la gracia y la compasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva, de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gloria al Señor. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Él la muerte venció, Él resucitó y Él tiene el poder para salvar. Él nos ha salvado. Muy bien, queridos hermanos, vamos a pasar entonces esta noche a nuestro tiempo de oración pastoral. Así que acompáñenme a orar todos juntos al Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Padre, queremos poner en tus manos este servicio, estas reflexiones vespertinas, para que usted, Señor, se glorifique en las alabanzas y también en la enseñanza de tu palabra. Padre, queremos presentar delante de ti necesidades importantes de nuestra iglesia. Padre, en primer lugar queremos orar por los enfermos, para que usted pase su mano sanadora sobre hermanos que están batallando con cáncer, el hermano Omego Dince, el hermano Sergio Roque, la hermana Idalia Peralta, Padre,
dale la victoria a cada uno de ellos sobre esta enfermedad. También pedimos, Señor, por las embarazadas, que usted bendiga a sus criaturas, que usted bendiga sus embarazos y también les dé un buen parto. Padre, queremos también clamar por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia y sus familiares, para que, Señor, usted nos guarde y nos libre de contagiarnos con este virus. Padre, presentamos también las nuevas autoridades que han sido elegidas y que ya están dirigiendo nuestra nación, para que usted, Señor, le dé sabiduría para ello poder hacer frente a este mal que nos está afectando a todos. Señor, queremos pedir por la iglesia, que usted purifique su iglesia, que usted deshaga toda obra del maligno y del pecado, y que podamos como iglesia salir más fortalecidos y santificados de esta prueba. Padre, presentamos el colegio de la iglesia para que usted bendiga este nuevo año escolar, que va a ser un reto, va a ser de forma virtual. Y Padre Celestial, pedimos que usted dé sabiduría a los maestros, a los estudiantes, a los padres, para que todos juntos podamos salir adelante en este nuevo año escolar. Señor, alabado sea tu nombre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos, hermanos, disfrutando del tiempo de alabanza en esta noche. Vamos a alabar al Señor con esta hermosa alabanza, el himno 226, Rey exaltado. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Y vamos a terminar esta hermoso tiempo de alabanza al Señor con esta hermosa alabanza. Contempla a Dios, que nuestros ojos cada día estén puestos en el Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. En todo momento, en todas circunstancias, contemplemos el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
creación le rinde adoración. Contempla a Dios que en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Cantemos reinarás por siempre. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que por tu siempre. gloria brille Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Bendito sea, Señor, porque podemos contemplarte en la grandeza de tu gloria y tu majestad. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 17 y los versículos 14 al 21. Mateo 17 y los versículos 14 al 21. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo
porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No hay victorias ni triunfos en la vida sin esfuerzo y sacrificio. Aún la salvación, que es algo gratuito para los seres humanos, le costó un gran sacrificio y un gran esfuerzo a nuestro Señor Jesucristo. Nada en la vida, repito, se consigue sin esfuerzo y sacrificio. Y de igual manera, en la vida cristiana no hay triunfo, no hay victoria automática. Todo requiere esfuerzo, y un esfuerzo espiritual. Y yo quiero hablarle en esta hora acerca del tema esfuerzo espiritual. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, reunidos en tu nombre. Padre, queremos en esta noche que tú nos hables a través de tu palabra, y que tú uses a tu siervo, Señor. Use tu palabra para hablarnos, para mostrarnos tu verdad, para que podamos, Señor, vivir una vida que te glorifique y que te honre a ti. Padre, toma control de este tiempo, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí encontramos al Señor Jesucristo, que acababa de descender con sus 3 discípulos, con Jacobo, con Juan y con Pedro, del monte de la transfiguración. Eso lo encontramos al principio del capítulo 17. En los primeros versículos encontramos ese tiempo precioso que pasó Jesús con sus 3 discípulos allá en el monte de la transfiguración. Y en el versículo 14, ellos descienden del monte y se encuentran con una multitud de personas. Y dentro de esta multitud salió un hombre que estaba pidiéndole al Señor por su hijo. Describe este hombre a su hijo como una persona lunática. Y usted sabe que esa palabra lunático hace referencia a alguien que está mal de la cabeza, alguien que tiene un problema psicológico, mental, y que actuaba de manera extraña. Dice aquí que en el versículo 15 le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Este muchacho, en esa condición en que se encontraba, atentaba con su vida, entrando quizás las manos o el cuerpo en el fuego o en el agua, quizás tratando de quitarse la vida. Y dice este Señor que a Jesús, que lo había traído a sus discípulos, es decir, a los que se habían quedado en el valle, no en el monte, y que lo había traído a ellos para que lo sanaran, pero que los discípulos no habían podido sanar a este muchacho. Y aquí encontramos entonces que en el versículo 17, Jesucristo, después de reprender a sus discípulos, en el versículo 18, Él reprende al demonio de este muchacho. Él le dice en el versículo 17 al final: traédmelo acá. Y cuando le traen el muchacho a Jesús, versículo 18, Él reprende al demonio, y el demonio sale del muchacho, y este muchacho es sanado al instante. Cristo reconoció que el problema de este joven no era un problema mental,
ni psicológico, sino un problema espiritual. Este joven estaba siendo poseído por uno o más demonios, por lo cual Cristo entonces procede a reprender este demonio, que era un demonio en particular. El pasaje paralelo que también presenta esta historia se encuentra en Marcos 9 y nos dice que era un demonio que ponía a este joven sordo, ciego y mudo. Imagínense la aflicción en que se encontraba este pobre muchacho y este pobre padre que tenía que ver a su hijo sufrir por este demonio. Y cuando Jesús sana a este muchacho, pues todo el mundo se maravilla, incluyendo sus discípulos. Ahora note la pregunta que le hacen sus discípulos a Jesús. Dice en el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí los discípulos expresan su frustración. Los discípulos de Jesús se sorprenden, están confundidos, no saben por qué, cómo Cristo pudo de una forma tan efectiva sanar a este muchacho cuando ellos habían intentado, se habían esforzado y no habían obtenido ningún resultado favorable. Y muchas veces, hermano, usted y yo nos encontramos en situaciones parecidas, situaciones difíciles, situaciones a veces que pensamos que son imposibles de resolver y no podemos resolverlo y nos preguntamos por qué no podemos resolver este problema familiar o este problema económico o este problema espiritual. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obtener triunfo, victoria sobre esta situación? Y muchas veces no es por falta de esfuerzo nuestro. Muchas veces usted y yo, ¿verdad? Como le ocurrió a los discípulos en una ocasión que estaban tratando de pescar. Y dice la Biblia allá en Lucas capítulo 5 que pasaron toda la noche pescando y no pudieron pescar nada. Se esforzaron físicamente, pasaron toda la noche y no pudieron lograr nada. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hasta amanecido tratando de darle vuelta a nuestra cabeza a un problema, tratando de encontrar una solución a un problema y hemos hasta dejado de dormir, de comer y no logramos un resultado favorable? ¿Cuántas veces usted y yo hemos gastado e invertido mucho dinero para poder encontrar una solución a un problema físico, a un problema emocional, a un problema familiar? Y nada, como aquella mujer que padecía flujo de sangre, allá en Lucas, en el capítulo 8, nos dice que esta mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno habías podido ser curada. ¿Por qué Jesús pudo sanar a este muchacho y sus discípulos no pudieron? ¿Era porque Jesús es Dios? ¿Era porque Jesús es el Hijo de Dios y en su condición divina tenía un poder sobrenatural que le permitía a él salir airoso, obtener victorias, éxito en todo cuanto él hacía? ¿Era por la condición divina de Cristo? Por eso Jesús podía siempre acertar en toda situación. Por eso él podía resolver cualquier problema que se le presentaba. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos de esta pregunta? Note, en el versículo 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Jesús atribuyó el fracaso rotundo de sus discípulos
a su falta de fe. Los discípulos no entendían que hay problemas en la vida. Hay situaciones en la vida que sobrepasan nuestro entendimiento humano. Hay circunstancias, hay problemas que van más allá de nuestros recursos económicos. Hay males, hay situaciones que no se resuelven con la lógica humana, que no importa el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, el esfuerzo emocional, nada de eso vale para poder resolver ciertas situaciones que se presentan en la vida. Ellos no entendían que hay situaciones que requieren un esfuerzo espiritual. No solamente un esfuerzo mental, no solamente un esfuerzo emocional, físico, material, sino un esfuerzo espiritual. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones donde decimos, no, yo lo resuelvo, yo puedo? ¿Cuánto me va a costar? Olvídate, busca el mejor médico, busca el mejor medicamento, busca el mejor tratamiento. Si no hay dinero, aparece, yo lo busco. No, es que hay situaciones donde nuestro dinero no nos sirve. Hay situaciones donde nuestra educación no nos sirve. Hay situaciones donde nuestra posición económica y social no nos sirve. Hay situaciones donde nuestro intelecto no da abasto porque sobrepasan nuestras capacidades humanas y materiales. Hay situaciones que requieren un esfuerzo espiritual. Por eso el apóstol Pablo por eso Cristo dijo aquí en Mateo 17, versículo 21, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Ustedes no entienden que hay situaciones que no se resuelven humanamente. Hay situaciones que solamente se resuelven espiritualmente y que van a requerir un esfuerzo espiritual. Jesús le dijo, este género no sale en referencia a este demonio, sino es con oración y ayuno. Hermano, el apóstol Pablo escribió en el libro de Efesios capítulo 6 las siguientes palabras: nuestra lucha, hermano, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hay batallas, hermanos, que no son batallas carnales, batallas materiales, físicas, son batallas espirituales que se libran a nivel espiritual y van a requerir un esfuerzo espiritual para usted y yo poder obtener la victoria. ¿Por qué Jesús pudo resolver este problema y sus discípulos no pudieron? Porque el Señor era un hombre que no solamente se esforzaba físicamente, mentalmente, materialmente, era un hombre que se esforzaba espiritualmente, porque él entendía que hay géneros, hay problemas que requieren un esfuerzo espiritual de parte nuestra para poder resolverlos, para poder vencerlos. Jesús era un hombre de fe. Jesús era un hombre de fe. Pero además Jesús era un hombre de oración. Era un hombre de ayuno. Ahí radicaba el secreto del éxito de Cristo. Ahí radicaba el secreto de la sabiduría de Cristo.
La gente se sorprendía de cómo este hombre, aún siendo un adolescente en el templo, los grandes maestros de la ley, viendo a este muchacho de 12 años responder de la manera que hacía, se sorprendía a la gente de él. Ya siendo adulto, cuando enseñaba la palabra, lo hacía con autoridad, no como los fariseos y los escribas. Y la gente se sorprendía cómo este hombre, Galileo, de padre humano, ¿verdad? José, quien lo había prohijado como su hijo, aunque José no era su padre biológico, María era su madre, pero Jesús, como usted y yo sabemos, nació por la obra del Espíritu Santo. Pero José, que era su padre adoptivo, era un carpintero. ¿De dónde este hombre carpintero de Galilea, que no fue a estudiar a las grandes escuelas rabínicas de Palestina en aquella época, cómo este hombre puede responder y puede manejarse y puede resolver estos problemas tan difíciles que son humanamente imposibles? ¿Cómo este hombre puede siempre salir exitoso ante toda adversidad y ante toda situación en la vida? Los discípulos le preguntaron aparte: Señor, ¿por qué tú pudiste y nosotros no pudimos? La clave era que detrás de Jesús, detrás de ese éxito, de esas victorias, de esos triunfos de Cristo, había un hombre de oración, había un hombre de ayuno. No, hermano, Cristo no era exitoso porque era Dios. Cristo era exitoso porque era un hijo de Dios obediente, era un hijo de Dios lleno de fe, le creía a Dios y utilizaba las armas espirituales que Dios nos ha dado a sus hijos. Este género, dijo Jesús, no sale si no es con ayuno y con oración. Jesús era un hombre de oración, era un hombre de ayuno. Y vemos en cada situación de su vida, él siempre salía airoso porque era un hombre de oración. En Mateo, el capítulo 4, vaya conmigo rápidamente a Mateo, el capítulo 4 y el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador. Aquí encontramos que Jesús había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, en comunión con el Padre, en oración, en ayuno, fortaleciendo su alma en el Señor. Y el Espíritu Santo lo movió, lo llevó, dice la Biblia, al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor, el Padre, había permitido que el Hijo fuera tentado. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado por el maligno. Satanás se apareció a Jesús y lo tentó. Aquí se le llama a Satanás el tentador. Y hermanos, tú y yo no sabemos en qué momento el tentador va a tocar la puerta de nuestro corazón o la puerta de nuestra vida. No sabemos en qué momento Satanás, que dice la Biblia que es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, no sabemos en qué momento Satanás va a atacar nuestra vida. Pero tenemos que, por eso mismo, estar siempre en oración, en ayuno, para estar preparados, porque no sabemos cuándo va a ser ese día malo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que estemos preparados para el día malo. Hermano, ¿has tenido tú alguna vez un día malo? Un día en que desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas, todo te salió mal en ese día.
En la casa tenías problemas, en el trabajo problemas, en la calle problemas, todo mal, todo complicaciones por aquí, complicaciones por allá, por todos lados, días malos. Hermano, no sabemos en qué momento vamos a tener un día malo. Por eso tenemos que estar siempre preparados espiritualmente, estar siempre fortalecidos. Y la única manera de fortalecernos es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través de la comunión con Dios en su palabra cada día. Jesús era un hombre de oración y por eso Jesús pudo salir airoso y victorioso, no de una tentación, sino de 3 tentaciones que Satanás trajo a su vida. ¿Por qué Jesús venció las tentaciones del maligno? Porque Jesús era un hombre de oración. Pero también encontramos a Jesús orando antes de tomar decisiones importantes en su vida y en su ministerio. Mira conmigo Lucas, el capítulo 6 y el versículo 12 al 13. Lucas 6, 12 al 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús tenía que tomar la decisión más importante en su ministerio: elegir los 12 apóstoles, aquellos hombres que iban a continuar su labor después que él partiera de este mundo, aquellos hombres en los cuales él iba a invertir 3 años de su vida. Los últimos 3 años de su vida los iba a invertir en estos hombres, enseñándole, instruyéndole para prepararlos para continuar la obra de Dios después que él ascendiera al cielo. Era una decisión muy importante y Jesús tenía la costumbre de clamar a Dios, de orar, de ayunar antes de tomar cualquier decisión trascendental e importante en su vida. Y vemos entonces que después que Jesús pasó toda esa noche orando a Dios, cuando amaneció, cuando era de día, ya Jesús sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ya Dios en oración le había revelado a Cristo quiénes eran los hombres que él debía escoger para esta importante tarea, esta importante misión. Hermano, cuando tú y yo oramos, no solamente hablamos a Dios, sino también que Dios nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces yo he ido con algo en mi mente bien ya definido que le voy a pedir a Dios, y mientras estoy orando Dios cambia completamente mis planes y me revela, me muestra otra manera más correcta de hacer las cosas? Dios nos da ideas, nos da indicaciones cuando tú y yo le buscamos en oración, y Jesús para todo oraba al Señor, y por eso cada vez que Jesús tomaba una decisión en su vida, acertaba, porque lo hacía bajo mucha oración, bajo mucho ayuno. Pero también Jesús fue exitoso, no solamente en las tentaciones de la vida, en las decisiones de la vida, también en su trabajo, en su ministerio, en sus labores. Jesús fue exitoso en todo lo que él hacía. Cuando sanaba a un enfermo, dice la Biblia que él sanaba al enfermo. Cuando predicaba, él predicaba con poder y autoridad. Pero siempre vemos que antes de Jesús levantar a Lázaro de los muertos, antes de sanar a los ciegos, antes de sanar a los cojos, él siempre oraba.
Él siempre clamaba a Dios, él siempre buscaba el poder y la gracia de Dios. Y por eso el Padre siempre lo usó con poder, porque antes de servir a Dios, antes de hacer la obra de Dios, Jesús siempre oraba y buscaba el poder y la gracia de Dios en su vida. Por eso, todo lo que Jesús hacía le salía bien en su ministerio, en sus labores espirituales. Antes de la cruz, vemos también a Jesús allá en el huerto de Getsemaní. La noche antes de ir a la cruz, Jesús procuró estar en oración delante de Dios. Pasó una hora completa orando, derramando su alma delante de Dios, preparándose espiritualmente para enfrentar la cruz y salir victorioso como lo hizo. ¿Por qué Jesús pudo y los discípulos no pudieron? ¿Por qué algo que era tan difícil, hasta imposible, humanamente hablando, para Jesús pareció algo sencillo, algo fácil? Porque Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre de ayuno. Era un hombre que se esforzaba espiritualmente porque él sabía que hay circunstancias en la vida, hay situaciones, hay problemas, hay conflictos que no se resuelven si no es con ayuno y con oración. Hay situaciones que van a demandar más allá de un esfuerzo físico, de un esfuerzo mental, de un esfuerzo emocional, de un esfuerzo material. Hay situaciones que van a demandar un esfuerzo espiritual de parte nuestra para que podamos salir victoriosos y exitosos. Cuenta la historia que un hombre, viendo el éxito, viendo cómo Spurgeon, que era un gran predicador en el siglo XIX, allá en Inglaterra, cómo dice la historia que las multitudes acudían a escuchar a este hombre predicar. La iglesia de Spurgeon allá en Londres era una iglesia inmensa. Cada domingo habían miles de personas que se congregaban en la iglesia para escuchar los mensajes de Spurgeon. Cada semana decenas de personas pasaban al frente para entregar su vida a Cristo. Dios usó a Spurgeon para hacer un gran avivamiento en Inglaterra. Y cuenta la historia que un hombre fue y le preguntó a Spurgeon, ¿cuál es el secreto? En medio de un culto, antes de la predicación, este hombre se le acercó al pastor, al predicador Spurgeon, y dice, Pastor Spurgeon, ¿cuál es su éxito? ¿Cómo usted puede lograr predicar con tanto poder? ¿Cómo usted puede ser usado por Dios de tal manera que tantas personas entreguen su vida a Cristo, que usted tiene una iglesia de las más grandes en el mundo? ¿Cómo es posible? ¿A qué usted atribuye el secreto de su éxito? Y cuenta la historia que Spurgeon, en medio del culto, mientras los hermanos cantaban, él tomó a este hombre y le dijo, sígueme. Y descendió las escaleras al sótano de la iglesia, del tabernáculo metropolitano de Londres. Y ahí, en el sótano de la iglesia, Spurgeon corrió la cortina y le mostró una habitación, un salón lleno de personas de rodillas, orando y clamando a Dios para que Dios usara con poder a su pastor y para que Dios salvara las almas y edificara a los creyentes. Spurgeon le dijo, este es el secreto detrás de mi éxito. Tengo una multitud de hombres y mujeres de oración que claman cada domingo por mí para que el Señor me use
con poder. Martín Lutero, ese titán de la Reforma Protestante, ese hombre que Dios usó grandemente para hacer un antes y un después en la iglesia cristiana. Spurgeon dice la historia que cuando sabía que tenía un día muy difícil o un día muy cargado con muchas responsabilidades, él se decía a sí mismo: tengo tantas cosas importantes que hacer en el día de hoy que voy a dedicar 3 horas o 4 horas a la oración. Él sabía que para poder llevar a cabo la obra de Dios de manera efectiva, de manera eficiente, él iba a tener que pasar tiempo de calidad y de cantidad en oración delante de Dios. Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores que ha existido en la historia, también en Inglaterra, Martin Lloyd-Jones, en el siglo pasado, el siglo XX, un gran predicador. Después que él murió, le hicieron una entrevista a su esposa y le preguntaron: ¿a qué usted atribuye el éxito de su esposo? ¿Por qué su esposo fue un predicador tan usado por el Señor? Y ella dijo lo siguiente: la mayoría de las personas conocen a mi esposo como un gran predicador, pero desconocen que antes de un gran predicador, mi esposo era un gran hombre de oración. Era un gran hombre de oración. Detrás de todo creyente exitoso hay un hombre o una mujer de oración. Hermano, hermana, no seamos creyentes de poca fe. Creámosles a Dios. Quizás usted duda: ¿cómo es posible? Con oración, con ayuno y ya, no hay que hacer algo más, no hay que hacer otro esfuerzo, no hay que invertir más recursos. ¿Cómo va a ser que usted me dice que eso se resuelve con ayuno y oración? ¿Cuántas veces personas han entrado en la oficina buscando consejo de parte del pastor y con la expectativa de que el pastor, que es un hombre estudiado en la palabra, es un consejero experimentado, con la expectativa de que el pastor le va a dar este gran consejo, que le va a dar esta solución milagrosa para sus problemas? Muchas ocasiones el pastor simplemente, la fórmula que le ha dado es: hermana, hermano, ponte a orar. Ponte a orar por eso. Y cuenta el pastor que muchas veces las personas le han dicho: pero pastor, para usted todo se resuelve con oración. Precisamente, hermano, todo se resuelve con oración y ayuno. De hecho, hay situaciones que de la única manera que se van a resolver es en oración y ayuno. Humanamente hablando, se nos hace muchas veces difícil de entender que solo se requiere orar y ayunar para poder conseguir cosas en esta vida, para poder lograr victorias en esta vida, y queremos hacer un esfuerzo mayor, queremos buscar otras soluciones más pragmáticas, más concretas, y no creemos que con eso Dios puede hacer su obra en nuestra vida. No creemos que es suficiente orar y ayunar para ver las puertas abrirse en nuestra vida, para ver problemas resueltos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para ver a Dios obrar grandemente. Pensamos que no es suficiente orar y ayunar. Y nos pasa como le pasó a Naamán el sirio, un hombre que había padecido de la terrible enfermedad incurable en aquella época de la lepra. Y usted recuerda la historia, esta
joven cautiva que fue tomada de Israel y que servía en su casa, le recomendó que fuera a Israel a buscar al profeta de Dios. Y Naamán fue en busca de Elías. Pero antes de ir a donde Elías, él fue a donde el rey. Y le pidió al rey que le sanara de su lepra, que le buscara la solución que él había oído que había en su pueblo. Y el rey de Israel obviamente se sorprendió, porque pensaba que Naamán estaba tendiéndole una trampa. Pero después Elías oyó lo que estaba pasando y mandó a buscar a Naamán y le dijo: tráiganlo aquí, que venga donde mí. Dice la Biblia que Naamán fue a donde Elías, pero Elías no lo recibió el siervo de Elías, Giesi. Y Elías le dijo a Giesi: dile a Naamán que si quiere ser sanado de la lepra. Naamán, que era un hombre muy importante en Siria, era el general más importante del rey de Siria. Dile a Naamán que si él quiere ser sanado de esta lepra, que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces para que sea sanado. Y usted sabe la historia, que Naamán se molestó, se ofendió, primero porque él esperaba que el profeta Elías lo iba a recibir, y todo lo contrario, Elías no lo recibió, ni siquiera Elías se dignó a recibirlo, mandó su siervo. Y ahora también el siervo de Elías le dice que la solución a todos sus problemas, a su enfermedad, era zambullirse en un río, en un riachuelo, que para él habían mejores ríos en su país, ríos con agua más cristalina, más saludable, más potable que este riachuelo del Jordán. Cuentan las personas que han ido a Israel que ciertamente el río Jordán, aunque es un río legendario en la Biblia, donde Jesús fue bautizado, un río donde Dios, dice la Biblia, que le abrió camino al pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida. El río Jordán, dicen los que han ido a Israel y lo han visto de cerca y han estado en el río Jordán, de que es un río realmente, no es una gran cosa. Que puede ser que en otro país haya mejores ríos que el río Jordán. Pero Naamán se fue molesto. ¿Y qué pasó? Los siervos de Naamán, que sí eran hombres que aparentemente tenían fe en Dios, le dijeron: Naamán, pero Señor, si el profeta le hubiera a usted mandado hacer un esfuerzo más grande de ir y hacer tal cosa difícil, ¿usted no lo hubiera hecho? Y Naamán dice: sí. Y le dicen los siervos: entonces si el profeta de Dios te dice que haga esto, hazlo y créele. Dice la Biblia que Naamán accedió, quizás de manera dubitativa, no estaba muy seguro, pero se metió en el río Jordán 7 veces. Dice la Biblia que su piel se sanó y se puso la piel de este hombre, un hombre adulto, se puso como un niño recién nacido. Y Naamán vio la obra de Dios. Porque muchas veces pensamos que para Dios obrar tiene que hacer unas cosas espectaculares, un milagro, un esfuerzo. No, hermano. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y hay cosas que no requieren un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, pero sí requieren un gran esfuerzo espiritual. Hay situaciones, hay géneros que no salen si no es con ayuno y con oración. Hermano, hay situaciones en la familia, hay problemas en el matrimonio, hay conflictos, hay situaciones económicas que no se resuelven de ninguna otra manera que no sea con oración y ayuno. No hay. Hay momentos, ¿verdad? Yo he estado en momentos en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, donde yo digo: pero ¿cómo podré resolver este problema? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? Y Dios me dice: ora, ora,
ayuna. Porque por más que tú te esfuerces en buscar una solución humana, hay problemas, hay situaciones que no se resuelven con esfuerzo físico, ni mental, ni material, ni emocional, sino con un esfuerzo espiritual. Por eso, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que debía esforzarse, pero en la gracia de Cristo Jesús. Hermano, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué los discípulos del Señor no pudieron sacar este demonio? ¿Por qué los discípulos del Señor no pudieron ayudar a este hombre? Por falta de fe en el poder de Dios y en los medios que Dios usa para bendecirnos, para ayudarnos y para darnos la victoria. ¿Por qué Jesús pudo y sus discípulos no pudieron? Porque Jesús era un hombre de fe, era un hombre que creía en Dios, creía en la palabra de Dios y creía en los medios de gracia que el Señor usa en nuestra vida para bendecirnos y para darnos la victoria. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas, hermanos, no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Son poderosas en Dios para derribar, para destruir cualquier fortaleza, cualquier problema, cualquier enemigo. Nada ni nadie puede hacerle frente a un hijo de Dios que anda en oración, buscando siempre la gracia y el poder de Dios en su vida. Por eso Pablo mismo escribió en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, tenemos que revestirnos de oración, de ayuno, tenemos que ser creyentes cada día más dedicados, más entregados a la oración, al ayuno, a buscar cada día esa gracia, ese poder de Dios. En Marcos 11:24 dice Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el apóstol Pablo escribió el famoso versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, cuando te enfrentes en problemas difíciles, en problemas que parezcan humanamente imposibles, repítete a ti mismo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y clama a Dios, ayuna, ora, espera en Dios, confía en Dios, porque Dios es poderoso y para los hombres es imposible, para Dios no es difícil y no es imposible. Pero tenemos, hermanos, que esforzarnos espiritualmente si queremos obtener la victoria siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos a entender esta verdad, a entender de que hay situaciones en la vida que no se resuelven si no es con mucha oración y mucho ayuno. Padre, danos la fe para creer que para ti no hay nada imposible en esta vida, que tú eres poderoso, Señor, y que oración y ayuno, aunque parezca algo simple, no es tan simple como parece, porque usted se manifiesta con poder en la vida de aquel creyente que se dedica a orar, se dedica a ayunar,
que se dedica a clamar a ti día y noche, incesantemente, que persevera en ti, que persevera en la oración, tu Señor le da la victoria, tu Señor bendice, tu Señor obra con poder en sus vidas. Padre, ayúdanos a ser una iglesia de hombres y mujeres de oración y de ayuno. Que seamos una iglesia de creyentes que se esfuerzan espiritualmente para obtener la victoria en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos recordarles los avisos para esta semana. Recuerden que este miércoles tenemos, como todos los miércoles, nuestro tiempo de estudio y oración virtual a las 8 de la noche. Y el próximo domingo, en la mañana, nuestros cultos a las 9 y a las 11 de la mañana. Así que, hermanos, le animamos a que sintonice los miércoles nuestro culto virtual y los domingos en la mañana venga a la iglesia, venga a la casa de Dios para que pueda congregarse y pueda disfrutar de un buen tiempo de culto presencial. Y ya entonces, el próximo domingo, pues en la noche, nos reencontraremos otra vez de forma virtual. Ahora vamos a terminar este tiempo con una alabanza final y así podemos entonces concluir con este servicio. Señor les bendiga. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está,
cantemos reinarás por siempre. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que por tu siempre. gloria brille Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Bendito sea, Señor, porque podemos contemplarte en la grandeza de tu gloria y tu majestad.